1937, segundo año de la Guerra Civil Española. Huelgas en los Estados Unidos de Norteamérica. En Norteamérica han logrado ahora paralizar casi por completo toda la industria automovilística. Los obreros engañados entran en las empresas a las horas estipuladas, pero llevan a cabo una llamada huelga de brazos caídos, que equivale, como sucede en Francia, a una ocupación con violencia. En el Tercer Reich están prohibidas las huelgas. Adolf Hitler visita la gran exposición de automóviles de Berlín. Jorge VI es coronado como rey en la abadía de Westminster de Londres. Con el ataque de Japón a la China comienza la primera gran guerra total. Mueren miles de civiles a causa de los ataques aéreos japoneses sobre ciudades abiertas y del avance de los japoneses en China. Baile en la Ópera de Viena. Austria aún permanece libre. Un año más tarde se consuma la anexión a la Gran Alemania. El arte oficial de la dictadura no refleja la catástrofe que se cierne sobre la humanidad, sino que simula un mundo intacto con el retrato del héroe fascista. El arte debe estar a su servicio. ...1937... Arte y poder. Willy Brandt luchó contra Hitler desde el exilio. Él recuerda aquella época. Yo estaba en Berlín y cuando llegué allí a comienzos del otoño del 36, la situación estaba marcada por el clima que siguió a las Olimpiadas. La Alemania nazi intentaba crear una imagen amistosa, relativamente amistosa. Pero cuando yo hablaba con la gente de las fábricas, cosa que hacía mucho, se notaba sobre todo su preocupación por la creciente producción del armamento. Y las discusiones que tenía en los círculos en los cuales nos encontrábamos en aquel entonces estaban muy marcadas por lo que sucedería si estallaba la guerra, a pesar de que comenzó 3 años más tarde. Esa transición de una imagen amistosa durante los Juegos Olímpicos a una creciente concentración en el armamentismo fue la impresión más grande que tuve entonces. En la Navidad de 1936 fui de Berlín a Praga y luego estuve algunas semanas en Escandinavia. La primera mitad del año 37 estuve preponderantemente en España, sobre todo en Cataluña.
El tema España estaba presente en las conversaciones que se tenían en Alemania, porque se sabía que la Legión Cóndor y los aviones alemanes estaban en camino y preocupaba mucho ver cómo en España las fuerzas republicanas eran seriamente acosadas por una masiva intervención no solo de Mussolini, de la Italia fascista, sino, sobre todo tratándose del ejército del aire, del Tercer Reich, de la Alemania nazi. Nicht nur Mussolinis, des faschistischen Italien, sondern vor allen Dingen, wo es die Luftwaffe ging, des Dritten Reichs, also Nazi-Deutschlands. Hitler apoyó en España el levantamiento de los militares derechistas dirigidos por el general Franco contra el gobierno elegido democráticamente. Se emplearon aviones de la Legión Cóndor alemana contra los habitantes de las ciudades españolas. El 26 de abril de 1937, después de un bombardeo de 3 horas, la Legión Cóndor destruyó en el norte de España la ciudad de Guernica. El pintor español Pablo Picasso contrapuso su cuadro antibélico Guernica a la época del rearme militar y espiritual. Estos cuadros fueron pintados por Adolf Hitler, el verdadero responsable de la masacre de Guernica. El 18 de julio de 1937, Hitler inauguró en Múnich la Casa del Arte Alemán,
Con la Olimpiada comenzó la señal de mi ascenso. Fue mi primer gran éxito. En 1935 participé en el concurso para hacer dos grandes esculturas destinadas al campo de deportes del Reich. Era una obra arquitectónica muy interesante del profesor Marsh. Se trataba de la Escuela Superior de Cultura Física, de la cual yo debía ocuparme, y de un gran frente de columnas. A la derecha e izquierda se había dejado lugar para una escultura. Allí yo representé una figura masculina y otra femenina. La masculina era el decatloniano y la femenina la lanzadora de jabalina. Los modelos me los había proporcionado Zim, el director de la Escuela Superior de Cultura Física. Yo le había pedido que me presentara personas especialmente interesantes, y así fue. Trabajé durante años, hasta el fin de la guerra, según el modelo del decathloniano Gustav Stürk. Me vi en aprietos cuando recibí el primer encargo que debía poner de manifiesto arquitectónicamente en Berlín el poder de Hitler. Se trataba de la construcción de una nueva Cancillería del Reich. Cuando Hitler me hizo el encargo, me dijo muy claramente que quería una construcción que impresionara a los diplomáticos y a los potentados de los pequeños países balcánicos, que en los próximos años llegarían a Berlín. Esa condición de imponente era, pues, el espíritu del encargo. Dieses Imponieren war eigentlich die Seele des Auftrags. Tuve contacto por primera vez con Hitler después de la Olimpiada. Él invitó a todos los premiados y por casualidad yo fui el último que le presentaron. Él me miró y me dijo: «Ah, usted es el escultor que trabaja según los antiguos griegos». Y yo me sentí infinitamente decepcionado por esa observación y le respondí: «No, mi Führer. Estas no son copias de esculturas griegas, sino retratos de seres vivos de la cabeza a los pies». Me contempló, giró sobre sus tacones y no nos volvimos a ver hasta que se construyó la Cancillería del Reich. Hitler había llamado a un concurso, pero yo no me sentía atraído por ese concurso limitado. Entonces sucedió que casualmente me llamó Speer para que fuera a verle. Fui a verle y encontré una sala en la que solo había una maqueta, la del patio de honor de la Cancillería del Reich. En esa concepción total, esa era para mí la situación arquitectónica más interesante. Y yo debía darle forma. Estaba a la entrada, había una escalinata y a izquierda y derecha habían dos pedestales sobre los que debían colocarse dos esculturas. Al ver eso, en una fracción de segundo me surgió la idea: ¿qué le corresponde a esto? Las dos columnas que mantienen unido a un país, y eso puedo representarlo mediante dos símbolos. Primero, el hombre con la antorcha, y segundo, el hombre con la espada. Así lo hice, el portador de la antorcha y el portador de la espada. Hitler vio aquello y se sintió fascinado y dijo: «Este representa al partido y aquel a las Fuerzas Armadas». Me quedé como paralizado. Que una escultura mía representara al partido y otra a las Fuerzas Armadas. Un día después de la inauguración de la Casa del Arte Alemán, se abrió en Múnich la exposición Arte Degenerado. Incluía obras de muchos artistas de renombre internacional que para los nacionalsocialistas representaban un ataque consciente a los ideales de la raza germana y que habían sido requisadas a colecciones públicas para hacer esa exposición. El camarógrafo norteamericano Julian Bryan hizo en 1937 esta película sobre la exposición Arte Degenerado en Múnich.
El arte envilecido de los pintores y escultores proscriptos atrajo en Múnich a más de 2 millones de espectadores y esa exposición, que se llevó luego por toda Alemania, fue visitada por otro millón de personas. La Gran Exposición de Arte 1937 tuvo solo 600.000 visitantes. La exposición de Múnich recorrió todo el país. Independientemente de esta muestra, tanto antes como después de ella, se realizaron en diversas ciudades otras muestras del llamado arte degenerado. Se organizaban según las existencias de los museos locales. En el ayuntamiento de Dresde, los cuadros no colgaban tan apretados unos junto a otros como en Múnich, y sobre las paredes no había textos con propaganda sarcástica. Los 4 millones de visitantes que en 4 años tuvo en Alemania la exposición Arte Degenerado es una cifra significativa y uno puede preguntarse por qué fue así. Yo creo que no se trataba de admiradores encubiertos de este arte ni de gente que lo rechazaba. Pienso que la atracción de esa exposición estuvo relacionada con algo que dijo Wolf Biermann: cuando algo está prohibido, eso nos atrae. Es decir, se quería ver lo que estaba prohibido, lo que posiblemente sería destruido. Eso producía un cierto cosquilleo. Pienso que esa fue la razón de aquella enorme cifra de visitantes. La contraexposición con las obras de arte preferidas por Hitler, por el contrario, despertó poco interés. No sé en qué pudo radicar. Claro que era un arte totalmente carente de interés, chato.
Un arte tradicional y perfecto desde el punto de vista artesanal, pero que no aportaba ningún alimento, información y trasfondo espiritual. Creo que habla en favor del público el hecho de que él no viera ningún aporte en esa exposición de obras pintadas con tanta chatura y por lo tanto no tuviera interés en verla. Plattitüden gemalter Art nicht weiter, dass das Publikum davon keinen großen Gewinn darin sah und keine Lust hatte, sich das anzugucken. En 1937 viajé a Múnich para ver la exposición Arte Degenerado. Entre mi marido y yo existía una fuerte comunicación acerca de ese tipo de arte y por eso la exposición me interesaba enormemente. Yo me sentía profundamente indignada por la manera en que se exponía la obra de artistas que yo quería y admiraba. Se exponía de un modo monstruosamente maligno. Nosotros tenemos en casa muchos de aquellos cuadros que yo puedo mirar y amar diariamente, y verlos allí apilados como si fuesen afiches era más de lo que podía soportar.